El universo no juega a los dados. Cada momento, cada decisión, cada pensamiento te ha traído a este preciso instante. Eres parte de algo mucho más grande de lo que imaginas. Una fuerza que te ha guiado hasta aquí, a este preciso lugar y momento. No hay coincidencias, solo señales. Estás aquí porque algo dentro de ti sabe que es hora de despertar, de dejar atrás las mentiras y los miedos que te han mantenido cautivo. El sistema que te rodea fue creado para someterte, pero tu alma, tu poder interior, te ha marcado para arrasarlo. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque el destino te ha elegido para cambiar el curso de tu vida y del mundo entero. El momento de la transformación ha llegado y no hay vuelta atrás. Soy Cosmin y llevo años ayudando a personas como tú a descubrir su propósito y desbloquear un potencial ilimitado. He guiado a cientos de personas a transformar sus vidas a través de mis talleres, mentorías y ebooks, con herramientas únicas y poderosas para romper barreras y vivir con sentido. ¿Estás listo para tu cambio? No sigas esperando. En el comentario fijado de este video, te he dejado mi ebook, una guía práctica y transformadora que puede ser el impulso que necesitas para alcanzar la vida que siempre has soñado. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha estado sometida a estructuras de poder que, bajo la apariencia de orden y progreso, han buscado controlarla, dividirla y dirigirla según intereses ajenos a su esencia más profunda. Estas estructuras no son accidentales ni inevitables, sino que son creadas, sostenidas y alimentadas por un sistema que se nutre de la dependencia de los individuos y de su desconexión con su poder interno. Este sistema, que podemos llamar la máquina, ha sido diseñado cuidadosamente para mantener a los seres humanos atrapados en una rutina de conformidad y esclavitud. En sus formas más sutiles y en sus manifestaciones más brutales, esta máquina opera bajo un principio fundamental: la creación de una falsa necesidad de control externo, bajo la cual el individuo se somete y se olvida de su poder interior. En la esencia del ser humano yace un poder primigenio, un potencial divino que ha sido codificado en cada uno de nosotros desde el principio de los tiempos. Este poder, aunque a menudo ignorado, es la clave para la liberación, para la destrucción de las cadenas que nos atan a una realidad que no nos pertenece. A lo largo de la historia, las grandes civilizaciones han tratado de acceder a este poder, aunque han sido devoradas por el mismo sistema que querían cambiar. La humanidad ha sido atrapada en la ilusión de que la libertad se alcanza solo a través de la sumisión a las reglas del sistema. Pero lo que el hombre ha olvidado es que su verdadera libertad es un estado que se encuentra más allá de las estructuras externas, dentro de su propio ser. Cuando hablamos del sistema que nos oprime, hablamos de un conjunto de estructuras visibles e invisibles, desde el sistema político y económico hasta las normas sociales y culturales, pasando por la forma en que nos educan y nos condicionan desde temprana edad. Cada una de estas estructuras está diseñada para crear una versión del individuo que sea dócil, conformista y que dependa de la validación externa. El sistema no solo exige obediencia, también condiciona a la mente humana a percibir como natural la sumisión. Esta sumisión se convierte en una forma de vida casi imperceptible, pero profundamente arraigada. Es un ciclo de temor y conformidad que se alimenta de nuestra falta de conciencia. Pero, en el fondo, cada individuo lleva en su interior la chispa de la divinidad, esa semilla de luz que, si es cultivada, puede hacer que la oscuridad del sistema se desvanezca. Esta semilla de luz es un poder inmenso, un poder transformador que puede arrasar con las estructuras que limitan y oprimen. La capacidad de ver más allá de la ilusión de la realidad construida por el sistema es una capacidad inherente a todos, y es solo a través del reconocimiento y la aceptación de esta fuerza interna que el ser humano puede liberar su verdadero potencial.
La sociedad moderna ha hecho todo lo posible para suprimir esta chispa, para mantener a la humanidad en una constante desconexión con su verdadera naturaleza. A través del consumo, la distracción, el miedo y la constante programación mental, el sistema mantiene a los individuos atrapados en un ciclo de insatisfacción y dependencia. La educación moderna, por ejemplo, no está diseñada para enseñar a los seres humanos a descubrir su poder interno, sino para alinearlos con las demandas de un sistema que depende de su conformidad. Los sistemas políticos y económicos, por su parte, refuerzan esta idea, construyendo una realidad en la que la lucha por el poder y los recursos se convierte en la única forma de obtener significado en la vida. Sin embargo, en el fondo de cada individuo, más allá de las ilusiones del sistema, existe una fuerza arrolladora que puede superar todo obstáculo. Esta fuerza no es algo ajeno, sino algo profundamente conectado con la naturaleza del ser humano. Es una energía que nos conecta con lo divino, que nos da el poder para cuestionar, para crear y para destruir lo que no sirve. Es el poder de la transformación, de la trascendencia. Cuando el ser humano despierta a esta realidad, comienza a comprender que no está destinado a vivir como un esclavo, sino como un ser libre, capaz de derribar las estructuras que lo limitan. Este despertar no es un proceso sencillo ni lineal. Requiere coraje, valentía y, sobre todo, una profunda comprensión de la naturaleza del sistema y de la propia naturaleza humana. El individuo debe enfrentarse a sus propios miedos, a sus condicionamientos, y debe aprender a ver más allá de las mentiras que le han sido impuestas. La verdad, como dice el viejo adagio, se encuentra dentro de uno mismo, y solo cuando el ser humano se reconcilia con su verdadero ser, puede liberarse de las cadenas invisibles que lo atan. El primer paso en este proceso de liberación es la toma de conciencia. La conciencia de que el sistema no es natural, que no es la única forma posible de organización, y que, lo más importante, no tiene ningún poder sobre el individuo que se ha reconciliado con su esencia divina. Al reconocer la falsedad de las estructuras externas, el individuo comienza a despertar y a ver el mundo de manera diferente. Este despertar es el primer golpe contra la maquinaria del sistema. A medida que el individuo se adentra más en su propio ser y descubre la magnitud de su poder interior, comienza a comprender que no está solo. Este poder no es un atributo aislado, sino que es una fuerza universal que conecta a todos los seres humanos en una red invisible de conciencia. Al reconocer esto, el individuo deja de sentirse como una víctima de las circunstancias y comienza a entender que tiene el poder de cambiar su vida y el mundo a su alrededor. En este momento se convierte en un elegido, no porque sea especial en el sentido común, sino porque ha elegido despertar y tomar control de su destino. El proceso de despertar es un camino lleno de desafíos, pero también de liberación. Cuando el ser humano se reconcilia con su poder, puede destruir las estructuras que lo oprimen, no a través de la violencia, sino mediante la trascendencia. La verdadera liberación no se logra a través de la lucha contra los sistemas externos, sino a través del cambio interno, que provoca una reacción en cadena que arrastra todo a su paso. Es una energía irresistible que fluye desde el interior, disolviendo las barreras y revelando la verdad oculta. La libertad es, al final, un estado de conciencia, y solo aquellos que se han alineado con su poder interior pueden verdaderamente experimentarla. En los próximos pasos de este viaje, exploraremos cómo esta revelación interior se convierte en una fuerza imparable para la transformación, tanto personal como colectiva. El despertar del elegido no es solo un acto individual, sino un acto colectivo, pues al despertar a su poder, el individuo contribuye al despertar de la humanidad entera. Al llegar a este punto,
hemos comenzado a comprender que la verdadera liberación no depende de lo que ocurre en el exterior, sino del despertar a nuestra propia naturaleza divina. Este despertar es el inicio de un proceso transformador que nos invita a trascender las limitaciones impuestas por el sistema. Este poder interior, que no está sujeto a las reglas ni a las estructuras externas, tiene la capacidad de alterar no solo la vida del individuo, sino de transformar la realidad misma. El primer paso hacia esta transformación es el abandono del miedo, esa herramienta primordial del sistema para mantenernos bajo control. El miedo se presenta en muchas formas: miedo al fracaso, al rechazo, al dolor, a la muerte, y quizás lo más insidioso, el miedo a nuestra propia grandeza. Es un temor ancestral que ha sido cultivado en el inconsciente colectivo de la humanidad. El sistema utiliza este miedo como una cuerda que ata a los individuos a su voluntad. Nos enseña a temer el poder que tenemos dentro, a temer lo que somos capaces de hacer si realmente nos enfrentamos a la verdad de nuestra existencia. Sin embargo, el despertar del elegido requiere confrontar este miedo. En lugar de ceder a él, el ser humano debe aprender a mirarlo a los ojos y entender que no es más que una ilusión. El miedo no es la verdad, es una construcción artificial que nos desvía de nuestra esencia. A medida que un individuo toma conciencia de esto, comienza a liberarse de la parálisis del miedo. Este es un proceso que no sucede de forma inmediata. Es necesario un esfuerzo constante de autoconocimiento y valentía. El camino hacia la liberación es sinuoso y no exento de dificultades, pero es un camino inevitable para quien ha comenzado a despertar. Este despertar se produce cuando el individuo comienza a conectar con su ser esencial, aquel que no está condicionado por las normas y expectativas del mundo. Es en este momento de conexión profunda cuando se experimenta la trascendencia, el entendimiento de que somos mucho más que nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestras experiencias limitadas. Somos parte de un todo universal y nuestro ser está impregnado de un poder que excede cualquier limitación impuesta por el sistema. Este poder interior es la clave para desmantelar las estructuras que nos han mantenido cautivos. La trascendencia no implica necesariamente la renuncia a lo material o a las estructuras sociales, sino más bien el desapego de la identificación con ellas. Al liberarse de la creencia de que estas estructuras son necesarias para su existencia, el individuo puede empezar a operar desde un lugar de autenticidad y libertad interna. La conciencia del propio poder permite al ser humano actuar con valentía en el mundo, no como una marioneta manipulada por fuerzas externas, sino como un creador consciente de su destino. Es fundamental entender que este poder no se trata de una fuerza egoísta, ni de un deseo de control sobre los demás. El poder interior es un poder de creación y de amor. Es un poder que, al ser reconocido y liberado, se expande hacia el bien común. En el momento en que un individuo se reconcilia con su ser profundo, comienza a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Ya no lo ve como un lugar de lucha y competencia, sino como un espacio en el que cada ser tiene una función única y vital. Esta comprensión del poder interior como algo colectivo, no individualista, permite que el individuo trabaje en armonía con los demás, creando una red de seres humanos despiertos que colaboran en la transformación global. Es esta comprensión la que marca la diferencia entre el que se deja llevar por el sistema y el que se convierte en un elegido para la liberación. El elegido no busca escapar de la realidad, sino transformarla desde su interior. El elegido se convierte en un catalizador de cambio, no porque actúe en contra del sistema, sino porque su propia presencia irradia una energía que desafía las estructuras que lo limitan. Esta energía se expande más allá de sus palabras y actos, tocando a aquellos que se cruzan en su camino, inspirándolos a hacer lo mismo, despertar,
conectar con su poder interior y liberarse. El poder interior no es algo que se obtenga o se conquiste, sino algo que se redescubre. Es un proceso de retorno a la esencia, a la conexión con lo divino que siempre ha estado presente en cada ser humano. El ser humano, al despertar, recuerda que no está separado del cosmos, sino que es una expresión única del mismo principio universal que da vida a todo lo que existe. Al comprender esto, se disuelven las fronteras entre el individuo y el mundo y surge una comprensión profunda de la unidad. El elegido, al comprender su unidad con todo lo que le rodea, ya no tiene necesidad de competir, de luchar por un lugar en el mundo, ni de someterse a las reglas del sistema. Sabe que al alinearse con su ser más profundo, su destino se convierte en una manifestación de su verdadera naturaleza. Este despertar también implica una liberación emocional y mental. Al conectar con el poder interior, el ser humano comienza a liberarse de los traumas, las creencias limitantes y los patrones de pensamiento que lo mantienen atrapado en un ciclo de sufrimiento y dependencia. La mente, que antes estaba condicionada por los deseos del sistema, comienza a operar desde un lugar de claridad y sabiduría. Los miedos y las inseguridades que antes dominaban las decisiones del individuo desaparecen gradualmente, reemplazados por una sensación de confianza y paz interior. El elegido ya no se ve a sí mismo como una víctima de las circunstancias, sino como un actor consciente y activo en la creación de su propia realidad. Este proceso de liberación también está estrechamente relacionado con la capacidad de reconocer las sombras internas, aquellas partes de nosotros que han sido reprimidas o ignoradas, y enfrentarlas con valentía. Las sombras no son el enemigo, sino una parte vital de nuestro ser que, al ser integrada, contribuye al fortalecimiento de nuestro poder. Solo al enfrentarnos a nuestras propias sombras, podemos alcanzar la verdadera libertad, pues la lucha externa contra el sistema solo es un reflejo de la lucha interna que se libra dentro de cada individuo. Al integrar tanto la luz como la oscuridad dentro de uno mismo, el elegido se convierte en un ser completo, capaz de mover el mundo con su presencia. El poder de este ser no radica en su fuerza física o en sus logros externos, sino en su capacidad de ser auténtico, de vivir de acuerdo con su propia verdad y de irradiar una energía que resuena en los demás. La transformación del individuo se convierte en la semilla que germina en la conciencia colectiva, y a través de esta semilla, el mundo entero puede ser liberado de las ataduras del sistema. En los siguientes pasos de este proceso de despertar, exploraremos cómo este poder interior se manifiesta en el mundo exterior y cómo el elegido se convierte en un líder en la creación de una nueva realidad, una realidad que no está regida por el control, la manipulación o el miedo, sino por el amor, la sabiduría y la libertad. El despertar a la verdad de nuestro ser interior es solo el principio del viaje hacia la transformación. El poder que hemos redescubierto no se limita a la esfera personal, sino que tiene la capacidad de expandirse más allá de nuestra individualidad y alcanzar la realidad colectiva. La verdadera libertad no es solo un acto individual, sino una manifestación de un cambio profundo en la conciencia humana. En este sentido, el elegido no es simplemente una figura aislada, sino un canal a través del cual fluye una energía colectiva, una fuerza transformadora que tiene la capacidad de desmantelar los sistemas opresivos que han gobernado la humanidad durante milenios. Para entender cómo esta energía colectiva puede desmantelar el sistema, primero debemos explorar la naturaleza del sistema mismo. El sistema en el que vivimos no es una estructura sólida e inmutable, sino una construcción social que depende de la energía y el consentimiento de los individuos que lo sostienen. Al igual que una red de conexiones invisibles, el sistema se alimenta de nuestra conformidad,
y nuestro miedo, perpetuándose solo porque aceptamos que es la única forma de organizar la vida humana. Este sistema se ha infiltrado en todas las capas de la sociedad, desde la política y la economía hasta la cultura, la religión y las normas sociales. Todo está diseñado para crear la ilusión de que no hay otra alternativa posible, que no hay otro camino que seguir más que el que el sistema ha trazado para nosotros. Sin embargo, el despertar de la conciencia individual comienza a mostrar que este sistema es, en realidad, una ilusión. La conciencia del elegido, al ser liberada de las ataduras del miedo y la conformidad, se convierte en una chispa que puede encender el fuego de la transformación colectiva. Esta chispa no es un acto de rebeldía externa, ni una lucha contra las estructuras del poder. No se trata de una confrontación violenta, sino de un cambio profundo en la percepción, un despertar que pone en evidencia la fragilidad del sistema mismo. La verdadera disolución del sistema ocurre cuando los individuos se dan cuenta de que no necesitan el sistema para ser libres, que su libertad no depende de las estructuras externas, sino de su capacidad de vivir de acuerdo con su verdad interna. Este proceso de disolución no es inmediato. A medida que más y más individuos despiertan a su verdadero poder, comienzan a desconectarse de las redes que el sistema ha tejido alrededor de ellos. El miedo y la obediencia dejan de ser la base de sus decisiones y comienzan a operar desde un lugar de autenticidad, amor y unidad. Al hacerlo, el sistema pierde su fuerza porque se alimenta de la división y el miedo y no puede sostenerse sin estos ingredientes. La disolución del sistema es un acto de liberación colectiva, un proceso que ocurre cuando suficientes individuos se liberan de las cadenas que los atan, creando una masa crítica que hace imposible que el sistema siga funcionando como antes. Es importante entender que el poder del elegido no es un poder que busca el control sobre los demás, sino que es un poder de creación y de inspiración. El elegido no se convierte en un líder porque ejerza control sobre las mentes de los demás, sino porque su vida y su presencia son un faro que ilumina el camino hacia una nueva realidad. Este poder radica en la capacidad de vivir de manera auténtica, de actuar desde un lugar de verdad interna y de inspirar a otros a hacer lo mismo. El elegido es un modelo de lo que es posible cuando un individuo se reconcilia con su poder divino, y esta presencia de luz y verdad es lo que comienza a derribar las murallas del sistema. El poder colectivo de los elegidos es, por lo tanto, una fuerza que se multiplica exponencialmente. Cada ser humano que despierta y se conecta con su poder interior no solo cambia su propia vida, sino que contribuye al despertar colectivo de la humanidad. El elegido, al reconocer su poder, se convierte en una antena que recibe y transmite una energía transformadora, una energía que se expande más allá de su propio ser. Esta energía colectiva crea una vibración que resuena a través de las redes sociales, políticas, económicas y culturales, desmoronando las estructuras que antes parecían inquebrantables. El sistema, construido sobre la división y el miedo, se ve incapaz de sostenerse ante la unidad y el amor que emana de aquellos que han despertado. No se trata de un cambio externo, sino de un cambio profundo en la conciencia. El sistema comienza a disolverse no porque se destruyan sus instituciones o estructuras materiales, sino porque la percepción de los individuos cambia. Al dejar de ver el sistema como algo natural y necesario, los individuos comienzan a crear nuevas formas de organización que están basadas en la libertad, la cooperación y la creatividad. La disolución del sistema es un acto de creación, porque a medida que los individuos se liberan, comienzan a crear nuevas formas de vida, de relaciones y de organización que reflejan los principios de unidad y armonía que han despertado dentro de ellos. Este poder colectivo también se manifiesta en la capacidad de los elegidos
para colaborar y apoyarse mutuamente en la creación de una nueva realidad. Aunque cada elegido es un individuo único, su conexión con el todo los convierte en parte de una red de seres humanos conscientes que están comprometidos con el bienestar común. La solidaridad, la cooperación y la armonía no son simplemente ideales abstractos, sino principios que surgen de la comprensión de que, al liberarnos, también estamos liberando a los demás. Al despertar a nuestra verdadera naturaleza, entendemos que nuestro destino está intrínsecamente ligado al destino de todos los demás seres humanos. Es aquí donde la verdadera fuerza del elegido se convierte en un poder imparable. Al operar desde un lugar de verdad interna, al conectarse con su poder divino y al inspirar a otros a hacer lo mismo, el elegido se convierte en un catalizador de cambio a nivel global. Cada acción que toma, cada palabra que pronuncia y cada decisión que hace resuena con el poder de su conciencia, despierta, creando ondas de transformación que atraviesan todos los rincones del mundo. El sistema, que se ha mantenido firme durante tanto tiempo gracias al miedo, comienza a desmoronarse porque ya no tiene la energía que necesita para sobrevivir. Es en este proceso de disolución cuando comienza a germinar una nueva realidad. No se trata de un acto de destrucción sin más, sino de un proceso de creación y transformación. A medida que el sistema se disuelve, emerge un nuevo orden basado en los principios de libertad, autenticidad, cooperación y amor. Este nuevo orden no es impuesto desde arriba, sino que surge de la conciencia colectiva de los seres humanos que han despertado. Es un orden que nace desde dentro, no desde la fuerza o la dominación, sino desde la unidad y el entendimiento profundo de la interconexión de todos los seres. El poder del elegido, al final, no radica en su habilidad para destruir el sistema, sino en su capacidad para crear un mundo nuevo, un mundo que refleja la verdad de su ser. La verdadera liberación no es un acto de resistencia contra algo externo, sino un acto de creación interna que, a su vez, se refleja en el mundo exterior. Al conectarse con su poder interior, el elegido no solo se libera a sí mismo, sino que también contribuye a la liberación del mundo entero. En la última parte de este viaje, exploraremos cómo este poder se manifiesta en la construcción de una nueva realidad. Una realidad que no está regida por las viejas estructuras del sistema, sino por los principios de unidad, amor y sabiduría colectiva. El elegido, al seguir su verdad interna, se convierte en el arquitecto de un nuevo mundo, un mundo donde la libertad, la paz y la armonía son la base de toda existencia. Cuando el poder interior del elegido se expande más allá de los confines de su propio ser, comienza a manifestarse en el mundo exterior de una manera transformadora. Este no es un poder que busca reemplazar a un sistema opresivo por otro, sino un poder que surge desde el profundo reconocimiento de que el mundo entero está interconectado y que solo a través de la cooperación, la unidad y la autenticidad puede emerger una nueva forma de vivir. En este contexto, el elegido se convierte no solo en un ser despierto, sino en un arquitecto de una nueva realidad, capaz de crear desde una visión interna que trasciende las limitaciones del sistema que lo rodea. La creación de esta nueva realidad no es un acto de revolución externa, ni de enfrentamiento violento contra el sistema establecido. No es una lucha por derrocar el poder de un gobierno, una economía o una cultura, sino una construcción gradual y poderosa desde dentro. A medida que más individuos despiertan a su propio poder divino, se disuelven las estructuras que antes parecían inamovibles. La fuerza del elegido no radica en la lucha, sino en el acto de ser fiel a su verdad, y al hacerlo, inspira a otros a hacer lo mismo. Esta fuerza transformadora es colectiva, y cuantas más personas se reconcilian con su esencia divina,
más se acelera el proceso de construcción de una nueva realidad. El elegido es aquel que ha logrado trascender los límites impuestos por el sistema y se ha conectado con su propio ser. Al hacerlo, este ser no se aísla del mundo, sino que se convierte en una manifestación viva de los principios de la libertad, la armonía y la cooperación. Cada acción que el elegido toma, cada palabra que pronuncia, resuena con la energía de su verdad interior. Esta energía no busca manipular ni controlar a los demás, sino que, por el contrario, ilumina el camino para que otros sigan su ejemplo. Al actuar desde su verdad, el elegido no solo transforma su vida, sino que genera un impacto profundo en las personas que lo rodean. De este modo, el elegido se convierte en un agente de cambio, no porque luche por el poder, sino porque su vida misma es un reflejo del poder que ha despertado en su interior. El primer paso hacia la construcción de esta nueva realidad es el entendimiento de que el poder no se encuentra en la imposición, sino en la liberación. Los sistemas establecidos funcionan bajo la creencia de que la única manera de organizar la sociedad es a través de la dominación, el control y la jerarquía. Sin embargo, el elegido sabe que la verdadera organización no proviene de la fuerza, sino del reconocimiento de que todos los seres humanos están conectados en una red de interdependencia. La cooperación, y no la competencia, se convierte en el principio fundamental de esta nueva realidad. Al entender esto, el elegido se convierte en un líder que no busca ser el primero ni el más poderoso, sino el que está dispuesto a servir, a apoyar y a facilitar el despertar de los demás. A medida que más individuos despiertan y se conectan con su poder interior, el tejido de la sociedad comienza a cambiar. Las relaciones humanas dejan de estar basadas en el miedo, el egoísmo y la lucha por el poder, y comienzan a estar fundamentadas en la comprensión mutua, la compasión y el deseo de crear un mundo mejor para todos. Las instituciones que antes se sostenían en el miedo y la sumisión pierden su poder, porque ya no tienen la energía que antes las alimentaba. Los sistemas que antes dictaban el rumbo de la humanidad comienzan a desmoronarse, porque la conciencia colectiva de los seres humanos ha ascendido a un nivel superior, un nivel que no se puede ser reprimido por el control externo. El elegido, entonces, se convierte en un ejemplo de lo que es posible cuando un ser humano se alinea con su poder interior. No se trata de un líder autoritario, sino de un guía que inspira a otros a descubrir su propia verdad. El elegido no construye una nueva realidad desde el deseo de imponer su voluntad sobre los demás, sino desde el entendimiento profundo de que cada ser tiene su propio camino y su propia verdad. El elegido se convierte en un facilitador de este proceso, ayudando a otros a despertar a su propia divinidad y a reconocer su poder. Al hacerlo, no solo crea una nueva realidad para sí mismo, sino que contribuye a la creación de una nueva realidad para toda la humanidad. En esta nueva realidad, el miedo ya no tiene cabida. El miedo, que ha sido el principal motor de la opresión, desaparece cuando los individuos se reconcilian con su poder y se dan cuenta de que no hay nada que temer. El miedo al fracaso, al rechazo, a la muerte o al cambio ya no tiene poder sobre ellos, porque han comprendido que son seres infinitos, capaces de crear y destruir a voluntad. Esta conciencia del ser infinito permite a los individuos operar desde un lugar de libertad y creatividad. Ya no buscan la aprobación externa ni el control sobre los demás, más bien actúan desde un lugar de autenticidad y unidad, sabiendo que su poder es una extensión del poder divino que reside en todos los seres. La nueva realidad que los elegidos están creando no es una utopía en el sentido tradicional, sino una realidad vivida en cada momento. Es una realidad que surge desde el interior, de la conciencia del ser, y se refleja en el mundo exterior. Esta nueva realidad no es perfecta,
ni está exenta de desafíos, pero está basada en principios que permiten a cada ser humano vivir en su totalidad, sin temor ni limitaciones. En esta nueva realidad, el ser humano se convierte en su propio maestro, en su propio creador y en su propio líder. Ya no necesita autoridades externas ni estructuras opresivas, porque sabe que su libertad es una expresión de su ser más profundo. El legado del elegido no es un legado de control o poder, sino un legado de luz y verdad. El elegido deja una huella en el mundo no porque haya tomado el poder, sino porque ha liberado a otros para que también puedan despertar a su propio poder. Al vivir de acuerdo con su verdad, el elegido se convierte en un faro que guía a otros hacia su propia liberación. La verdadera libertad no se encuentra en la lucha contra lo externo, sino en la creación de una nueva realidad que refleje la verdad y el amor divino que reside en cada uno de nosotros. Así, el elegido deja un legado de transformación, un legado de seres humanos que se han reconectado con su divinidad, que han descubierto el poder que reside en su interior y que al hacerlo han contribuido a la creación de un mundo basado en la unidad, la paz y la armonía. Este legado no es un acto aislado de unos pocos, sino un proceso colectivo que está en marcha, un proceso que, a medida que se expande, cambiará la faz del mundo para siempre. El elegido, al despertar a su propio poder, siembra las semillas de un futuro en el que todos los seres humanos puedan vivir en su verdadera naturaleza, libres de las cadenas del miedo, la opresión y la ignorancia. Este es el camino del elegido, un camino de despertar, de transformación y de creación. Un camino que comienza con la toma de conciencia de nuestro poder interior y que, al manifestarse en el mundo, crea una realidad donde la libertad, el amor y la sabiduría son la base de toda existencia. El elegido no es un ser separado, sino un ser que reconoce su interconexión con todos los demás y al hacerlo, contribuye a la creación de un mundo nuevo, un mundo verdaderamente libre. Si este mensaje resonó contigo, no olvides darle like, suscribirte y dejar en los comentarios la palabra despertar. Tu voz es importante en este viaje y juntos podemos expandir esta conciencia. Hazlo ahora y comparte esta energía con todos los que puedan necesitarla.